Paz a vosotros, amados hermanos en Cristo Jesús y amigos que nos escuchan a través de las plataformas. En esta hermosa hora les saluda su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala. Y continuamos con nuestro estudio bíblico de Efesios, el propósito redentor de Dios. Estamos en la primera semana de las epístolas de Efesios. Nuestro subtema es saludo, el llamado de Dios. Y nuestro tema principal para hoy es introducción y el llamado de Dios. Pero antes de que entremos en el desarrollo de nuestro tema de esta hora, te invito a que podamos orar, y si puedo doblar las rodillas o inclinar su rostro, le invito a que oremos. Eterno y bondadoso Padre, tú que vives y permaneces para siempre, te damos la honra, la gloria y el honor, Señor, agradecidas contigo, Padre, por todo tu amor y tu misericordia recibida. Gracias, Señor, por tu palabra que cada día nos exhorta, cada día nos enseña y nos guía, Señor, para poder agradarte en todo tiempo. Y en esta preciosa hora, Señor, suplicándote el perdón por mis faltas cometidas, y también, Señor, con el perdón de mis faltas, pedirte la unción de tu Santo Espíritu para poder exponer tu palabra y poder hacer de edificación y bendición a los oyentes de este audio, Señor. Y ante todo sea para enseñanza propia, Señor amado. Así de que guíanos y dirígenos con tu Santo Espíritu desde este inicio hasta el finalizar este hermoso tema. Que todo, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Amén. Nuestro título para hoy, hermanos, es Introducción y el llamado de Dios. Nuestro texto base lo encontramos en Efesios capítulo 1, su versículo 1 al 2, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El objetivo de este tema, hermanos, es comprender que la iglesia entienda el llamado o comprenda el llamado de Dios, que es soberano, ese Dios soberano que nos llama a su servicio. Es un llamado personal y con propósito, y que tanto Pablo como la iglesia son llamados a cumplir la voluntad de Dios con fidelidad y dependencia de su gracia. Como contexto histórico de Efesios, dice que Éfeso fue una de las ciudades más importantes del mundo romano en el siglo I, destacado por ser un centro comercial político de Asia Menor. Su famoso templo de Artemisa o de la Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su mezcla cultural, pagana, filosófica e idolátrica la identificaban, ¿verdad? La iglesia de Éfeso fue fundada bajo el ministerio del apóstol Pablo, según Hechos capítulo 19. Ahí hubo conversión masiva, conflictos con artesanos idólatras, crecimiento espiritual significativo. Más tarde, Pablo dejó líderes establecidos y mantuvo su cuidado pastoral mediante las cartas. Esto es como una introducción y contexto histórico de la carta a los Efesios. ¿Y cuál fue el propósito de la carta a los Efesios, amados hermanos? Pues dice que Efesios revela el plan eterno de Dios, centrado en Cristo Jesús. Entre los propósitos principales tenemos afirmar la identidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Fue uno de los motivos de esta carta a los Efesios. Afirmar la identidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Aplicar el propósito redentor de Dios desde la eternidad. Enseñar la unidad entre judíos y gentiles en Cristo. Fortalecer la vida espiritual de los creyentes. Aplicar la doctrina a la vida práctica cristiana. Efesios
puede dividirse en dos grandes secciones. Desde el capítulo 1 al capítulo 3 es doctrina. Y ahí podemos ver quiénes somos en Cristo Jesús. Y del capítulo 4 al capítulo 6 es práctica. Es cómo vivir en Cristo Jesús. Llevar una vida práctica. Entonces, amados hermanos, cuando Pablo escribió a los creyentes de Éfeso, dejó claro que su llamado era por la voluntad de Dios, según Efesios capítulo 1 y su verso 1, no es según nuestro texto base. No fue su preparación religiosa, fue su intelecto, ni su intelecto. No fue ni su disciplina farisea lo que lo acreditó para ese ministerio al cual fue llamado de parte de Dios. De hecho, si algo dejó claro Pablo, que su historia es que Dios no llama basándose en la capacidad humana, sino que en su gracia soberana. Y esa realidad sigue siendo cierta hoy, amados hermanos. El llamado de Dios no es producto de algún mérito humano, sino del favor inmerecido del Padre eterno. El llamado no nace de nuestra capacidad, amados hermanos, sino del corazón de Dios. Porque vivimos en una generación donde se valora mucho la formación, los títulos, la inteligencia y la elocuencia. Todo eso es útil, no podemos negarlo, pero ninguno de esos elementos produce el llamado. Dios puede usarlos, pero no son el fundamento principal del llamado que Dios nos hace. En el reino de Dios, la lógica se invierte. No llama a los capacitados, sino que al contrario, capacita a los llamados, amados hermanos. Qué hermoso. Dios escoge lo débil para mostrar su poder. Escoge lo necio, dice, para revelar su sabiduría. Y escoge lo vil para exaltar su gracia. El llamado es un acto de gracia, amados hermanos, no de algún mérito que tengamos como seres humanos. Efesios está lleno de palabra gracia. No solo somos salvos por gracia, sino también somos llamados por gracia. Y cuando Dios llama, hermanos, no lo hace porque uno sea bueno, porque seamos perfectos. No lo hace porque uno tenga talento. No lo hace porque uno tenga influencia. Lo hace porque Él es misericordioso y tiene planes eternos para cumplir en la vida del creyente. Qué maravilloso es nuestro Dios. Porque si Él se fijara en lo que nosotros somos, hermanos, no somos merecedores de esos llamados, sino que Él lo hace por puro acto de amor y misericordia. Y nos llama a todos los creyentes a cumplir esos planes eternos que Él tiene. Por eso Pablo podía decir, por la gracia de Dios, soy lo que soy, decía en primera carta a los Corintios 15:10. Esa frase es clave porque nos recuerda que la gracia no solo nos salva, también dice, también nos forma y nos envía. El llamado de Dios, hermanos, es especial para cada uno de nosotros. Cada uno tenemos una historia de cómo ha sido la forma de que Dios nos llamó a su servicio. Y si usted no le ha hecho el llamado hoy, escuche esta palabra, que le hace ese llamado también a través de este mensaje, no cabe duda, para que usted sea parte de esos planes perfectos, de esos planes eternos de nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, el llamado nos humilla para depender de Él, no para gloriarnos. Sí, amados hermanos, el llamado
Si ese llamado viniera por fuerza propia o por capacidad intelectual, habría orgullo espiritual, habría competencia carnal, habría gloria humana. Pero cuando el llamado viene de Dios y la capacidad también viene de Dios, toda la gracia regresa a Él. Toda esa gracia regresa a Él, toda esa gloria regresa a Él, porque Él hace posible todas las cosas. De Él dependen todas las cosas, mis amados hermanos. Dios no está buscando estrellas famosas, está levantando siervos capaces, siervos humildes de corazón, misericordiosos, dispuestos al servicio del Señor. El llamado revela el poder de Dios en nuestra debilidad. Muchos responden al llamado diciendo: no, pues yo no soy capaz, yo no puedo desempeñar tal trabajo en la obra del Señor. Es que yo no sé hablar, y es que yo no tengo estudios, yo apenas si aprendí a leer, o nunca aprendí a leer. Es que yo no tengo fuerzas, es que ya estoy enfermo. Y Dios responde a nuestra debilidad, igual que le respondió a Moisés, a Jeremías, a Gedeón y Pablo, que no se diga. Bástate mi gracia. El llamado de Dios siempre viene acompañado de su gracia para cumplirlo. Donde Él llama, Él sostiene. Y donde Él envía, Él habilita. Amados hermanos, así de que nuestra fe y nuestra confianza es en Cristo Jesús, en el Padre eterno, de que Él es el que nos hace el llamado y Él nos va a capacitar. No es por nuestras fuerzas, sino que tengamos fe de que Él nos va a usar para su gloria y su honra. Entonces vamos a ir de gloria en gloria, hermanos. Vamos a ir creciendo en nuestra vida espiritual para servir a nuestro prójimo. Hoy Dios sigue llamando, amados hermanos. Sigue llamando tanto a jóvenes como a adultos, a padres, a maestros, predicadores, servidores, intercesores. Y el llamado más profundo no es a un trabajo religioso, sino a vivir para Cristo, a obedecer su palabra, hermanos, y a anunciar su santo evangelio en la buena noticia, el año nuevo. El llamado hoy no es producto del esfuerzo humano, sino del mover del Espíritu Santo en nuestros corazones, pero corazones rendidos y dispuestos al servicio del Señor. El llamado de Dios a Pablo, hermanos, inicia presentándose como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esto revela varias verdades. Que el llamado es soberano. Pablo no eligió su ministerio, no fue motivado por conveniencia o por costumbre, sino por la voluntad de Dios. Su conversión y comisión, según Hechos 9, muestra que Dios transformó su vida y lo envía, ¿verdad? Lo envía a trabajar en ese ministerio. El llamado es un propósito, amados hermanos. Pablo entendía que fue escogido para predicar el evangelio, para fundar iglesias, para consolidar doctrina, para afirmar esa doctrina en los creyentes, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces el llamado es para servir en el ministerio. Y eso no es para hacer famoso al hombre, sino para que exalte y le dé honra y gloria al que se lo merece, a Cristo Jesús nuestro Salvador. Pablo vivió para predicar y para la obra del reino. Una verdad clave es que el mayor privilegio no es tener un título, sino ser siervo del Hijo de Dios y del Padre eterno. Ese es el mayor privilegio, ser un siervo que está dispuesto al servicio del Padre. El llamado de Dios
a la iglesia en Éfeso, hermanos, también podemos verlo en Efesios 1 al 2. Después de presentarse, Pablo escribe a los santos. Allí vemos que Pablo escribe a los santos y a los fieles, dice, en Cristo, que están en Éfeso. Esto nos enseña que la iglesia es llamada a una nueva identidad. La palabra santo no significa perfectos, sino que son apartados para ese servicio del Señor. La iglesia es llamada a la fidelidad. Los creyentes son descritos como fieles, es decir, constantes y perseverantes en Cristo Jesús. No en sus propias fuerzas, sino en su gracia. Por gracia somos salvos y somos llamados por gracia. La iglesia es llamada a vivir en gracia y paz. Pablo saluda diciendo, gracia y paz a vosotros. Estas dos palabras revelan el propósito del llamado. Gracia, que significa la capacidad y el favor divino para ser y hacer. Y paz es reconciliación con Dios y con nuestro prójimo. Vivir en paz verdadera. La verdad clave aquí es que el llamado no solo es servir, no solo es venir a servir, sino vivir como iglesia que refleja a Cristo en identidad, en testimonio y unidad, amados hermanos. ¿Cuál es nuestro testimonio? Vivimos en unidad, empezando de nuestra familia, en nuestra congregación. Estamos llamados a vivir como iglesia que refleje a Cristo realmente. Amados hermanos, la práctica para la iglesia de hoy debe ser que cuando escuchamos este tema, debemos de preguntarnos, ¿estoy intentando servir a Dios desde mis fuerzas o desde su gracia? ¿Cree que Dios puede usar su vida aunque no tenga grandes habilidades? Hágase estas preguntas y respóndaselas usted mismo. ¿Estoy dispuesto a responder al llamado aunque no me sienta suficiente? La verdad es esta. Nadie es suficiente en sí mismo, pero la gracia de Dios nos hace útiles para su gloria, amados. La iglesia del siglo XXI también necesita entender su llamado. Y esto implica reconocer la soberanía del llamador, de nuestro Padre. No nos llamamos a nosotros mismos, sino que Dios nos llama, nos envía y nos sostiene. Esa es la seguridad que debemos de tener. Y debemos de vivir como santos en un mundo secular. Ser santos hoy implica dar un buen testimonio con nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras, ¿verdad? Demostrar lo que realmente somos en Cristo Jesús. Vivir en este mundo secular también es tener integridad aún en medio de todo lo que hoy se vive, amados hermanos. Ser reales, ser veraces, cumplir con nuestras palabras, con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que prometemos. Debemos ser íntegros en todo aspecto. Debemos también hacer la diferencia en este mundo de maldad. Que reflejemos a Cristo, que de verdad se vea una diferencia de esa identidad en Cristo Jesús. Ser fieles, amados hermanos, en el lugar donde estamos, donde trabajamos, donde vivimos. Ser fieles en Cristo. En Éfeso significa que Dios no nos llama donde estamos. Que Dios nos llama a ser ejemplo. Primero que nada, donde estamos, donde vivimos, donde trabajamos, donde está nuestra familia, donde está nuestra comunidad, donde está nuestra congregación, nuestra iglesia. Eso significa Éfeso.
que Dios nos llama a ser ejemplos, a brillar, a tener testimonio, a tener integridad, a hacer la diferencia desde ahí donde nosotros estamos. Depender de la gracia de Dios y la paz que Dios nos da cada día. No podemos vivir el llamado sin los recursos de Dios. Hoy es el tiempo, amados hermanos, para que de verdad vivamos como siervos y siervas verdaderos. La iglesia hoy necesita recordar que el llamado es de Dios, que la capacidad viene de Dios, que la fuerza la da Dios, que la gloria y la honra es para Dios. Y por eso Pablo se presentó como apóstol por la voluntad de Dios, para que entendamos que si hoy servimos y predicamos y enseñamos o evangelizamos, incluso por las redes sociales, no es por nuestra fuerza, no es para ser famosos, sino para su honra y su gloria. Y somos llamados por su gracia. El saludo de Pablo no solo es un simple formalismo, es un mensaje profundo que nos recuerda que Dios llama a todas las personas, que Dios convoca también a una iglesia y Dios capacita también con gracia, que Dios establece identidad y misión, así como Pablo fue llamado por la voluntad de Dios. La iglesia hoy sigue siendo llamada a honrar y a servir y a vivir para su gloria. Entonces debemos hoy responder a ese llamado, hermanos. Y responder a ese llamado es vivir plenamente el propósito redentor de Dios en Cristo Jesús. Para concluir, amados hermanos, veamos dos textos claves. Segunda carta a los Corintios 3:5. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y Efesios 4:1 también, Pablo exhorta a los creyentes a andar como es digno del llamamiento que fueron llamados. Que su palabra haga eco en nuestros corazones y que Dios bendiga su palabra en el corazón de cada uno de nosotros, amados hermanos. Gracia y paz a vosotros, amados. Que Dios los bendiga.